Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Yo soñé que yo estaba en una tienda. Aleluya. Y estaba comprando unas cosas. Y cuando salí de la tienda, escuché unos ruidos de trompeta. Unos ruidos de trompeta. Entonces, en el cielo estaba una nube y sentado en la nube estaba Dios. Y alrededor estaban unos ángeles tocando las trompetas. Y al frente había un carruaje con unos caballos blancos. Y al lado de la tienda donde yo estaba había un cementerio. Y yo vi como los muertos se levantaban. Y empezaron, los carros que estaban pasando empezaron a chocar. Y después las personas que estaban en la tienda empezaron a desprenderse de su cuerpo. Y los ángeles que estaban alrededor de Dios cuando terminaron de tocar las trompetas, empezaron a cantar. Amén. Estaba yo aquí, sé que era aquí en la tierra, pero se veía oscura, se veía como nublada. Entonces había mucha gente alrededor mío y a lo lejos yo miré y vi una colina y sobre la colina había una ciudad. Era lo único resplandeciente alrededor que había, con luz, pero estaba bien lejos de mí. Entonces yo me asusté porque me imaginé que era Cristo que había venido por su gente, por su pueblo. Y inmediatamente me arrodillé y comencé a pedir, pero ya era tarde. Entonces, detrás de mí, entre la multitud, pude distinguir a una muchacha que de mi país vive al frente de mi casa allá en Santo Domingo, que ella ha sido cristiana toda su vida. Pero después de que se casó, ella era pentecostal tradicional y cambió a moderna, y ella estaba detrás de mí. Y yo le dije, Vanessa, ¿qué tú haces aquí? Tú se supone que debes de ser salva. Ella me dijo, no sé, yo tampoco entiendo por qué yo estoy aquí. Entonces en eso miré hacia adelante y vi unos varones bien altos, eran bien grandes, con unas batas blancas. Y ellos señalaban a cada persona a qué lugar debería de ir. Entonces también pude observar unas cavernas que iban para dentro de la tierra y tenían cada una puertas. En cada puerta se veía, en la que pude ver, en una tenía esos cuadros que los idólatras adoran. Pude distinguir al demonio Santa Marta, que era el más grande, y veía cuando las personas, los ángeles, que así fue que lo distinguí, señalaban a cada quien, las personas iban entrando y se podía ver el fuego. Cuando vi otra caverna se escuchaba música y así sucesivamente cada caverna tenía algo del mundo. Entonces cuando yo vi que el ángel me miró y me señaló, yo me alegré creyendo que era que me iba a mandar para la ciudad, pero no fue así. Me apartó a un lugar y siguió llamando más personas. Entonces en eso él me envió a un grupo que era el de los indecisos, los que no sabían lo que querían. Entonces cuando volví a mirar nuevamente hacia la colina que estaba en el aire, estaba flotando, no estaba en ningún momento en la tierra, vi que
se fue, alzó y se fue, y los varones también desaparecieron. Entonces ahí, después de que desaparecieron los varones, aparecieron otros, pero eran negros, eran imágenes negras que no tenían cara, solo se veía la imagen de hombre y la piel era como grasa quemada. Y uno de ellos me tomó, eran bien altos también, y uno de ellos me tomó por un brazo. Y yo, para defenderme, lo único que le dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces él no tenía nada en la cara y se le vio la sonrisa y me dijo: Jesús ya no está aquí para ayudarte. Entonces él me tomó y me dijo: ahora tú vas a engendrar un hijo al diablo. Y yo sentía ese olor bien putrefacto que venía de él y lo mordí para poder defenderme, porque querían violarme entre muchos demonios. Y el sabor de mi boca era como de carne podrida, como algo fétido, muy desagradable. Inmediatamente cuando vi que me iban a violar, se veía una caverna que venían saliendo muchos demonios, y ahí pude despertar. Hola, bendiciones a todos. Yo soy una niña de República Dominicana. Tengo 12 años de edad. Y entonces yo estaba teniendo una revelación con Dios. Y entonces yo estaba en mi casa con mi mamá y también con mi papá. Y entonces sonó una trompeta duro. Y entonces como que llegó una fuerza que nos jaló para afuera. Y entonces cuando salimos para afuera, subimos, habían muchas personas con vestiduras blancas y estábamos subiendo para arriba. Y cuando iban llegando para el cielo, entonces había una puerta grande y había 2 ángeles que la iban a abrir, y eran unos ángeles que eran grandes y tenían espadas. Y entonces cuando la puerta se abrió, entramos todos los que estaban ahí, que fueron al cielo. Entonces luego yo entré y estaba mirando que había muchas flores de colores que yo nunca hubiera conocido. Y entonces luego yo estaba diciendo que me hacían falta mis hermanas y mi papá, mi otro padre. Y entonces luego yo escuché una voz que me dijo: mira para abajo, una voz duro como estruendo. Y entonces cuando miré para abajo vi que aquí en la tierra había muchas personas que le estaba cayendo fuego, y también se abrió la tierra, se abrió, y todas las personas estaban corriendo porque estaba cayendo fuego. Y cuando miré para abajo, yo vi que mis hermanas y mi papá estaban corriendo porque le estaba cayendo fuego a muchas personas. Y entonces luego, cuando dejé de mirar, estaba observando qué bonito era, y habían castillos, y había uno que era el más bonito de todos, que estaba arriba de un diamante. Y entonces era un castillo bien bonito, y entonces yo me puse a observarlo y a mirarlo, y entonces cuando lo observé bien vi que personas estaban entrando a ver, como observando, porque se veía bien bonito. Y entonces yo entré también, y cuando entré vi que allá adentro había una mesa enorme, grande, y ahí habían sillas con su nombre, con las personas que tenían que ir al cielo. Y entonces luego de eso, yo entré y entonces vi que habían platos de oro, vasos de oro y cuchara de oro. Y entonces, después de eso, todo brillaba y estaba bien bonito. Y entonces yo vi que todo como que me encantaba, quería tocarlo. Y entonces cuando iba a tocarlo, escuché como que una trompeta sonó duro otra vez. Y entonces había muchas personas de la iglesia que yo voy, y también había personas que nosotros yo no conocía.
Y entonces cuando sonó esa trompeta, que yo quise ponerle la mano para ver qué bonito era esa mesa, que estaba bien, y quería ver si mi nombre estaba escrito en una de esas sillas. Y entonces, después de eso, había al final de la mesa, había una silla que era grande, la más grande de todas y la más bonita, la que más brillaba, que más diamante tenía. Y entonces, después de eso, escuché que sonó la trompeta otra vez cuando yo iba a agarrar las sillas para leerla, pero no entendía nada de esas letras. Y entonces cuando la quería agarrar, entonces no podía porque de una vez me espanté. Y cuando yo me desperté, después de eso yo como que tenía miedo porque no veía a mi mamá y ni tampoco veía a mi papá, no veía a mi mamá, que ya se acostó conmigo. Y entonces fui corriendo a su habitación y entré corriendo y hasta que la vi ahí, pero tenía mucho miedo porque no la veía. Y entonces hasta que por fin la vi. Y entonces me alegré mucho y fui y le conté la experiencia que yo tuve de la venida de Cristo. Esta experiencia que yo he tenido con Dios para que las personas sepan que ya la venida de Cristo está cerca y tenemos que estar preparados, y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, nos encontramos en el Templo Betel. Hoy día es 5 de octubre y tenemos acá un niño que tiene que entregar un importante mensaje a la iglesia. Y en primer lugar entonces lo dejamos para que pueda presentarse. Bueno, yo me presento, mi nombre completo es Rodrigo Eléctrica Limón Sepúlveda y yo estoy aquí porque tengo que contarle un mensaje que me dio el Señor el viernes 22 de agosto en la madrugada. Ya, antes de que continúe Rodrigo, ¿podrías decir si tú tienes más hermanos, tu papá cómo se llama, que puedas presentarlo? Sí, mi hermano, uno se llama Roberto, el otro Juan, y mi papá se llama Vicente Horacio Calimán Mejía. Ya en la madrugada yo tuve una revelación que el Señor, yo estaba acostada en una cama y el Señor me vino a buscar y yo no sabía por qué me estaba elevando para el cielo. Y el Señor yo me elevé para el cielo y yo llegué hasta las nubes y el Señor me vino a buscar a las nubes. ¿Y cómo te fuiste tú con el Señor hacia el cielo? Él me llevaba de la mano y llevaba un manto blanco y él me iba diciendo que él tenía preparadas cosas para su iglesia y que la iglesia no le buscaba. Sabemos que Dios te entregó un mensaje específico para la iglesia, pero antes de eso, ¿qué más puedes decirnos de Jesús? Jesús es quien te llevaba de la mano, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo viste? Sí, no se le veía su rostro, era como una luz brillante que tenía en su rostro. ¿Lograste ver esa luz entonces? Sí. ¿Y en su manto viste algo más? Sí, las cicatrices, algunas cicatrices que todavía no se les cicatrizaba cuando le clavaron los clavos en el hombro. ¿Eso en las manos? Sí. En algún momento tú decías que le veías llorando o le caían lágrimas, sí. ¿Es verdad? Cuando llegamos al cielo, él dijo, estaba llorando y dijo, ¿cuántas años me está robando el enemigo? Y se estaba mirando, engañando a los pastores de una y otra forma. Ya. Y entonces el Señor te llevó para entregar un mensaje. ¿Cuál fue ese mensaje específico? Me dijo que le dijera a la gente que busquen al Señor, el Señor tormento y fuego eterno para no la dejar. Muy bien, Rodrigo. Prosigue y comienza con todo lo que te acuerdas de lo que Dios te mostró en aquella noche. Y el Señor me dijo que Él tenía un propósito conmigo y que yo tenía que hablarle esto a la gente. Y el Señor me mostraba en una imagen, en una pantalla, que mucha gente prefería marcarse y
no morir por él en los últimos tiempos. Y los pastores me dijo que los pastores entran por el puro dinero y hablan de pura teoría, la iglesia está afanando material hoy. Ya, toda esa información te entregó el Señor de cómo veía la iglesia, ¿verdad? Sí. Prosigue, Rodrigo. ¿Qué más recuerdas de la revelación de aquella noche o de aquella madrugada? Y el Señor me dijo que Él tenía preparadas cosas para su iglesia, me dijo que su Espíritu Santo tiene que derramarse sobre nosotros en estos últimos tiempos. Y después cuando bajé a la tierra y yo le advertí a cada gente que pasaba que yo tenía que advertirle ese mensaje que el Señor me dijo, que le dijera a aquella gente. Y tú lograste hablar con muchas personas. Sí, con gente importante, militar y mucha gente le hablaba yo. ¿Recorría diferentes lugares? Sí, en el campo y en la ciudad. Y cuando las personas te escuchaban, que tú le entregabas el mensaje, ¿cómo reaccionaban ellos? Algunos me decían que no era verdad y otros me creían. ¿Y los que creían, qué hacían? ¿Qué pasaba con ellos? Me seguían ayudándome a anunciar lo que yo había visto. ¿Y Dios qué más iba a hacer en este tiempo? Que se iba a derramar su Espíritu Santo y iba a levantar mucha gente en su nombre. Muchos hermanos se van a levantar entonces para poder seguir predicando este evangelio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasaba si en algunos casos no se levantaban algunos? ¿Dios iba a levantar a otros? Sí. Eso fue lo que tú comentaste en el primer testimonio que viste cuando grabaste todo solamente en audio. Prosigue, ¿qué más te recuerdas de aquella madrugada? Y el Señor me mostraba que la iglesia no le buscaba como los profetas que le buscaban antes y el Señor me dijo que Él me mostraba imagen de cómo iba a ser el rapto. ¿Esas imágenes te las mostraba en la misma visión o esa fue en otra ocasión? No, en la misma visión. ¿Cómo fue esas imágenes que viste? Me mostraba que mucha gente se iba a quedar acá en la tierra y iba a quedar en llanto y en lamento. ¿Tú veías a algunas personas elevarse, desaparecer? ¿Cómo fue? Sí, desaparecían de donde los lugares que estaban y otros se quedaban y quedaban llorando. Y mi familia se iba con el Señor. ¿Tú viste a toda tu familia? Sí, Y eso te da mucha alegría, ¿verdad? sí. Y para todos nosotros saber que uno se va con el Señor. Continúa, Rodrigo. Y el Señor me mostraba muchas cosas y que los pastores hoy no, el enemigo está engañando de una y otra forma para hacer caer y quitarles la alma al Señor que Él tiene, que Él ya está en los últimos tiempos y Él tiene que venir ya y me mostraba un reloj de cuánto faltaba para su venida. Y ese reloj era de oro y el Señor me dijo todo esto falta para que yo venga y ya faltaba un milésimo para que Él ya viniera a buscar a su pueblo. ¿Podrías indicarnos con las manos cuánto era lo que faltaba para que esa aguja llegase a las 12? Todo esto. Es muy poquitito, prácticamente estaba ya en las 12 puntos, ¿verdad? Solamente fracciones de segundos faltaban. ¿Y qué significa eso? Que el Señor ya está a las puertas y Para venir a buscar a su iglesia. Muy bien. En el testimonio que nosotros grabamos en un principio, tú mencionabas de que había mucha gente que iba descendiendo, que iba bajando. así se me mostraba una imagen que iban mucha gente caminando para arriba y otra iba para abajo y él me dijo eso significa la gente que busca mi nombre y está haciendo las cosas bien para llegar a estos lugares. Y las que va bajando, las que van retrocediendo, las que no están haciendo las cosas bien para el Señor y agradable.
¿Y en tu visión tú le hablabas a aquellas personas que descendían? Sí, me dijo, tú tienes que hablarle a esa gente, y me dejaba, y yo le hablaba a esa gente, y esa gente volvían, las que iban retrocediendo, volvían a subir. ¿Subían todas las personas a quienes tú le hablabas? Sí, ¿Y ellos, aquellos que tú le hablabas, siempre fueron subiendo o en algún momento otra vez regresaron? sí, Entonces, mientras tú le hablabas, ellos recibieron esa palabra, sí, comenzaron a subir nuevamente a buscar las cosas de Dios, sí, pero con el tiempo otra vez comenzaron a retroceder, ¿verdad? sí. Y algunos se burlaban de mí, me retaban y me decían que yo estaba loco, pero yo les seguía insistiendo y hablando lo que el Señor me había mostrado. ¿Qué le decías tú a aquellas personas? El mensaje que el Señor me dijo, que busquen al Señor, sino fuego eterno y tormento va a haber para nosotros. Ese es el mensaje clave que Dios entregó para la iglesia a través de ti. Y es por esa razón que se reitera en más de una ocasión para que quienes están escuchando puedan comprender que es un mensaje directamente de Dios. Rodrigo, ¿te recuerdas de algo más de esa visión? Y el Señor me dijo que Él tenía que venir a buscar a su pueblo, porque ya no faltaba nada prácticamente porque Él viniera a buscar a la iglesia. Ya, prácticamente estamos ya en la fecha en que Dios va a levantar a su iglesia. Y es por esa razón que hoy día está levantando a los niños, un niño como tú que tiene solamente 8 años y que ahora está cumpliendo con el compromiso o con la orden de Dios, ¿verdad? Sí. Rodrigo, también tú mencionabas que en algún momento tuviste otra visión sobre el rapto. Sí, y esa visión se trataba de que el Señor venía y mucha gente quedaba y un ángel tocaba una trompeta y el sol se convertía en tinieblas y la luna en sangre. ¿Qué pasaba al momento de escucharse esa trompeta? El sol se convertía en tinieblas y la luna en sangre y caían cosas a la tierra. ¿Y la gente desaparecía? Sí, ¿Quiénes son los que desaparecían? los que le buscaban su nombre y hacían las cosas agradables así. Ya, muy bien. Recuerdo que tú también comentabas de que estando en tu dormitorio veías cómo descendía una luz. Estabas con tu hermano Roberto. ¿Podrías relatarnos esa parte o esa visión que tuviste en algún momento? Sí, yo estaba acostada en mi dormitorio y mi hermano estaba guardando los instrumentos y bajó, descendió una luz blanca del cielo y se apareció un caballo con una espada, con un manto rojo y en un caballo blanco, con sandalias y una corona. Eso es todo lo que tú veías. Sí. ¿Me podría decir, cuando tú estabas entregando el mensaje, qué edad es la que tenías? ¿Te veías más grande, más pequeño? Estaba del mismo gusto. En todas las visiones que Dios te entregaba siempre tenías la misma edad. Sí, Y tus hermanos también. sí. ¿Y algo más que agregar, Rodrigo? No. Rodrigo, quiero consultar con quién tú estás viviendo en este momento. ¿Quién es tu familia, la gente de la casa con quién estás? Mi papá y mi hermano. Quiero preguntarte por tu mamá. Ella no está con ustedes desde hace ya algunos años. Pero ella se cicatrizó seguido y ya no lo conozco. ¿Dios te habló algo con relación a eso? Sí, me dijo, cuando tú naciste, tu mamá no te quería, pero yo te tenía con propósito.
eso me imagino que no fue algo fácil para ti ni para tu familia, ¿verdad? Fue una etapa bastante dura, difícil, pero ahora, gracias a Dios, ustedes están creciendo y Dios le está fortaleciendo y están comprobando de que Dios no le ha dejado nunca. Luego de terminar esta entrevista con Rodrigo, también vamos a conversar con el papá para que le conozcan y también pueda agregar algo más a este testimonio, a esta visión. ¿Algún mensaje, Rodrigo, que tú quisieras entregar a todas las personas que te van a oír, no solamente en Chile, sino en otros lugares del mundo? Que puedan volver sus corazones, quebrantar sus corazones y volver al Señor, porque el Señor, la venida del Señor ya está a la puerta y prepárense para lo que viene. Muy pronto. Sí. ¿Y qué va a pasar con aquellos que no le buscan, Rodrigo? Van a sufrir y se van a ir en fuego puro. Eso fue lo que tuviste. Y me gustaría que por última vez repitiera ese mensaje que el mismo Jesús te entregó para las personas.